Bienvenidos sean todos y ahora regresamos a nuestra pantalla. Bueno, el día de hoy es una primera parte de este tema de esfuerzos en suelos. ¿Por qué les digo que es una primera parte? Bueno, pues porque es un tema un poquito largo, ¿eh? La verdad, eh, de primera entrada lo que nosotros podríamos decir es de que hay muchos tipos de esfuerzos dentro del suelo, pero los más fáciles o los más identificables para nosotros, pues yo creo que los podríamos agrupar en dos grandes grupos, ¿no? Unos que son los naturales, y otros que van a ser los inducidos por efectos de alguna modificación o por alguna construcción. Voy a ponerle por aquí una construcción. Una construcción. Bueno, ahora dentro de los naturales, pues puede ser que incluso podríamos identificar esfuerzos verticales y esfuerzos horizontales, y que no son los mismos, porque pues la gravedad se da, digamos, hacia el centro de la Tierra, no de forma lateral, y nuestro material no es agua como para que empuje igual en todas direcciones. Entonces, bueno, algunos son verticales, algunos son horizontales. Y bueno, los que son producto de una nueva construcción, pues resulta que tienen que ver con que en la gran mayoría de las veces le cargamos y generamos un incremento de esfuerzos, pero existen ocasiones en las que ese incremento de esfuerzos más bien es un decremento porque se da una excavación y bueno, también genera un incremento o un cambio en el estado de esfuerzo. Ok, vamos a poner aquí una letrita que se llama delta sigma, y yo creo que antes de entrar en esos conceptos puramente de suelos, yo creo que a pesar de los pesares, a pesar de que ustedes son personas que llevan por ahí en algún semestre avanzado, yo creo que vale la pena aclarar el concepto de esfuerzo, ¿no? Desde el punto de vista desde el punto de vista muy sencillo de estructuras, pues tal vez ustedes manejaban el esfuerzo o lo seguimos manejando como fuerza entre área. Eh, los que saben de eso, de la ingeniería, probablemente nos digan que va más allá de ese concepto de fuerza entre área. Pero pues para los que no sabemos tanto, tal vez nos es suficiente con esa definición. Y lo que podemos entender de esa expresión es de que si nosotros aplicamos una cierta fuerza en un cuerpo, llámese una columna o llámese lo que sea, si nosotros aplicamos una cierta fuerza, bueno, pues esa fuerza se va a distribuir en el ancho de ese elemento. Siguiendo algo que se llama el principio de San Bernardo. Eh, digamos que cerca de los apoyos, la distribución de la fuerza es un poco más compleja, pero una vez que pasamos un, una base o un ancho de la sección, digamos que para el resto de la sección se distribuye esa presión en su área, y precisamente su área, pues es el término inferior, ¿no? El área transversal, alguien le agregaría ese término. Ahora, utilizamos este símbolo sigma, en realidad es una S deformada, es una S griega, que no se parece al delta, ¿no? Bueno, alguien me va a decir, bueno, pues es que sí se parece. Bueno, pero es una S deformada, la otra es una delta. La delta usualmente nos describe deformaciones, y esa no es. Estamos hablando de un sigma. Nada más que ese sigma, que dirá, bueno, ¿y por qué esfuerzo deberían de utilizar una letra E? La realidad es de que es una traducción de nuestros primos, los ingleses, que ellos utilizan el concepto de estrés. ¿Qué tan estresado está material? Y lo utilizan porque, pues en su lenguaje eso es lo normal, ¿no? Entonces, fíjate, una S, dos S, tres S, pues a fuerzas tenía que ser una S, ¿no? Nada más que alguien dirá, bueno, ¿y por qué no le pusieron la S directa, no? ¿Por qué no ese esfuerzo lo abreviamos como S es igual a fuerza entre área? La realidad es de que en muchas prácticas de la ingeniería se utiliza ya la letra S, cuando igual nuestros primos los anglosajones, pues utilizan esa S para describir pendientes, slope. Puede ser que sea una pendiente topográfica, una ST, o puede ser que sea una pendiente hidráulica.
porque, bueno, pues ustedes sabrán estas materias de hidráulica y de tuberías, que la pendiente topográfica en muchas ocasiones no tiene que ver con la pendiente hidráulica. Por aquí abajo, déjame te dibujo una tubería, y esa tubería puede ser que lleve una pendiente distinta a la hidráulica. Entonces, pues por eso habrá que diferenciarlas, y por eso ya se utilizan las pendientes topográfica, hidráulica y otro tipo de pendientes, ¿no? La pendiente del gradiente hidráulico, o sea, con la fuerza con la que va a llegar el agua y muchas otras cosas. Entonces, por eso no utilizaron la letra S, sino que dijeron, mejor vamos a utilizar una letra S deformada o una letra S griega. Si tú algún día lo utilizas en un procesador de textos o en una computadora, hay que poner la letra S minúscula y después cambiarle a tipo de letra símbolo para que nos aparezca este símbolo, que también te puede aparecer en algún libro como una O con, alguien diría con un palito, ¿no? Bueno, esa es la letra sigma, y evidentemente que alguien nos va a decir, ah, ya me confundieron, ¿no? ¿Qué no sigma era así? Y bueno, es así, sigma también es sigma, pero esa es una sigma mayúscula, y la que nosotros vamos a ocupar el día de hoy es una sigma minúscula. Eh, y tal vez de una forma un poco más manuscrita o en algunos libros de ingeniería aparece como si fuera triangular. Alguien me dirá, ¿y por qué tanta explicación acerca de la letra? Híjole, la verdad es de que yo llevo algunos años dando clases de esta materia, y me ha tocado que algunos chicos la malinterpretan, y probablemente algunas veces me la escriben así, y lo peor aún es de que algunas veces me escriben R, y peor es de que se confunden con el gamma, y la gamma también le llegan a escribir como si fuera una R. Entonces, por eso hago esta aclaración, porque resulta que, pongamos para nosotros en nuestra materia, pues vamos a utilizar una formulita que incluye a esas dos letras griegas, ¿no? Esfuerzo es igual a gamma por H. Y entonces, si alguien no la logra distinguir bien, pues me va a decir R es igual a RH, ¿no? Yeah. Y eso, pues, es una incongruencia, ¿no? Entonces, por eso hicimos esa aclaración. ¿Es una sigma o una S griega? Bueno, ahora, ¿qué significa esa sigma o ese esfuerzo? Pues lo que significa es cómo esa fuerza que está llegando de forma externa dentro del cuerpo se distribuye a lo largo de esa área, en un montón de fuerzas pequeñitas o fuerzas distribuidas en una cierta área. Y esa sería, en nuestros términos más mexicanos, sería presión. Y en ese momento alguien también se pregunta, ¿y por qué no le ponen presión y se dejan de letras raras? Ah, porque, como te decía, tal vez el esfuerzo es un concepto que va más elevado de una simple presión. Pongamos, cuando alguien se dedica a analizar elementos tridimensionales o algo que ustedes ya conocen como elemento finito, pues te darás cuenta de que esos elementos finitos están sometidos en realidad a un sistema de esfuerzos bien complejo, ¿no? Un esfuerzo, un esfuerzo sobre el eje de las zetas, un esfuerzo sobre el eje horizontal, un esfuerzo, digamos que incluso sobre otro eje, y resulta que ese elemento tridimensional sometido a esa serie de esfuerzos, además, suele contar con cortantes. Mira, te voy a dibujar aquí también un tau X, XY, bueno, en este caso sería un XZ, y luego otro cortante por acá, y otro cortante por allá, y otro cortante por allá. Y bueno, si nosotros nos ponemos a revisar toda la serie de esfuerzos que se presentan en un elemento tridimensional en los programas de elemento finito, pues nos daremos cuenta de que va más allá del concepto de presión. Por eso le llamamos esfuerzo. Bueno, ya está. Ahora, fíjate que esa misma columna, ahora déjame te la dibujo por acá. Si en tu materia de estructuras tú le quieres calcular nada más qué presión genera esa columna en su base por puro efecto de peso propio, probablemente lo tendríamos que hacer así, mira. Probablemente lo que nosotros tendríamos que hacer sería determinar cuál es su peso. Y su peso, pues resulta que está asociada a un cierto peso volumétrico del material. Nosotros sabemos que el peso volumétrico del material
es igual a peso entre volumen. Pues entonces podemos despejar el peso igual al volumen por el peso volumétrico. Y si nosotros sabemos el volumen de esa columna, pues podemos determinar su peso, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué presión ejerce en la base? Pues entonces nosotros lo que terminaríamos haciendo sería decir, la presión o el esfuerzo en la base es igual al peso de la columna entre el área. Pero mira, ya, si ahondamos en ese par de fórmulas, resulta que el volumen por el peso volumétrico entre el área, esta ecuación de volumen entre área, pues a su vez el volumen es área por altura por gamma entre área. Podemos cancelar las áreas y resulta que el esfuerzo nos queda igual a altura por peso volumétrico del material. Eso lo podemos hacer en nuestra materia de estructura, ¿no? Y calcular qué presión se genera en la base de la columna. Bueno, ahora resulta que esa misma expresión es parte de lo que nuestros primos, los hidráulicos, las personas que se dedican a calcular la presión que se genera en una tubería o al fondo de em, de una planta de tratamiento de agua, ellos se han dado cuenta de que la presión que se genera en el fondo, para que veas, los hidráulicos le llaman presión hidráulica, está calculada o la podemos calcular con la ecuación fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática nos diría que la presión hidráulica en cualquier punto se puede calcular como peso volumétrico del agua por altura del agua. Como que se parecen estas fórmulas, ¿no? Como que se parecen. Nada más que la de arriba está hecha para sólidos y la de abajo está hecha para agua. Y fíjense que nosotros, pues en la mecánica de suelos, pues tenemos granos que son sólidos, pero en suelos, pongamos que están debajo del nivel de aguas freáticas, pues sus huecos están rellenos de agua. Entonces, pues si tenemos esas dos características, tanto de sólidos como de agua, pues yo creo que no tiene ningún inconveniente alguien de ustedes en expresar que el esfuerzo que se produce dentro del suelo es igual al peso volumétrico del suelo multiplicado por la altura del suelo. Dicho de una forma un poco más simple, bueno, esfuerzo es igual a gamma por H, que es la formulita que les decía hace rato que a veces confundimos. Pero bueno, pues si nuestro material, que se llama suelo, está compuesto de partes sólidas y partes de agua, pues no tienen ningún problema en utilizar la misma expresión. Y entonces me van a decir alguien de ustedes, bueno, y pues entonces no tiene chiste, ¿no? Pues, vamos a que hacer una multiplicación, guarda las cosas y vámonos, ¿no? Bueno, eh, bueno, sí, prácticamente no tiene chiste. Nada más que pasa algo un poquito curioso, que dentro del suelo, cuando se le busca que cargue, em, el agua, es más, lo voy a copiar de aquí al ladito, el agua que está haciendo contacto con los poros, resulta que tiene una propiedad que se llama incompresibilidad. Y resulta que esa agua, si nosotros pudiésemos contenerla de alguna forma lográsemos hacer un contenedor para esa agua y la lográramos encerrar, mira, déjame llevar un poco más arriba mi contenedor, es más, lo voy a iluminar, por decirlo casi, casi, pues, si tuviéramos una alberca de donde supiéramos que no va a salir el agua, y encima de esa alberca pudiésemos asentar nuestra losa de cimentación y después ponerle un cierto peso de estructura, bueno, pues la realidad es de que tendrían una capacidad para cargar muy, muy alta, porque el agua, te digo, es incompresible. Si alguien de ustedes, yo usualmente cuando estamos de clases presenciales, yo lo que hago es de que tomo una botella de agua de esas de marca comercial, llena de agua, y me paro encima de ella. Yo no estoy tan ligerito que digamos, y dejo caer mi cuerpo encima de ella, y con la intención de que ustedes vean de que no le hago nada, a pesar de lo que peso.
Y no le hago nada porque el agua es incompresible. Si en algún momento dado se llegara a romper esa botella, es porque no aguantó el plástico, pero el agua no la puedo comprimir. Entonces, bajo ese punto de vista, lo que yo te mencionaba acerca de este peso que le podemos transmitir a un suelo, si el agua estuviera encerrada, aguantaría muchísimo. Pero tenemos un pequeño problema y una realidad, que esa agua no está encerrada, no tiene fronteras, más bien tiene un suelo poroso alrededor, y ese suelo poroso, al momento de que recibe esta carga externa, pues también le empieza a transmitir la carga a las partículas sólidas y al agua. Pero se da algo bien curioso con el agua. Al agua la presionas y si tiene un hueco, dice, ah, pues mira, mejor, ¿para qué me voy a quedar con esta presión? Yo mejor me voy. Y si encuentra otro hueco, pues dice, yo también me voy. No, pues yo mejor me voy. No, pues yo también me quiero ir. Yo me voy. Y entonces, pues nada más nos deja cargando las partículas sólidas. No se va a ir toda el agua, pero se va a ir la cantidad suficiente para establecer un equilibrio. Eh, y alguien dirá, pues ¿a poco sí, no? Bueno, lo podemos ver en nuestra casa, ¿no? En un tinaco, mira, déjame te dibujo por aquí. Vamos a imaginar que por aquí tal vez tú estás en el segundo nivel tomando tu sesión de Zoom, este, y por acá arriba está el tinaco de tu casa, ¿no? Y resulta que el tinaco tiene una cierta cantidad de agua, pero tiene una conexión con, tal vez con la cocina. De repente alguien que está en la cocina abre la llave y ¿qué le pasa al agua? Dice, ah, mira, por aquí estoy, por la tubería, déjame te lo remarco, por la tubería estoy encontrando un sitio que tiene menos presión cuando abren la llave. Y entonces, ¿qué hace? Pues se mueve hacia donde hay menos presión después de abrir la llave. Se mueve hacia donde hay menos presión. Ya que la persona cierra la llave, entonces se estabiliza la presión y ya no se puede mover. El agua siempre se mueve a donde hay menos presión. E incluso, déjame te pongo otro sistema que probablemente ustedes tengan en su casa. Probablemente tengan agua en una cisterna, ¿no? Pero ¿qué le hacemos para poder subirla? Pues tal vez que la metemos en una bomba y esa bomba le va a meter presión al agua. Le mete presión y dice, ah, me voy a donde hay menos presión, hacia arriba, me voy a donde hay menos presión, hacia arriba. Y llega al tinaco y ahí se estabiliza. El agua siempre se va a donde hay menos presión. Casi siempre creemos que se va hacia abajo, pero no, se va hacia donde hay menos presión. Si no, infla un globo, hazle un hoyito por arriba y apriétalo y te vas a dar cuenta de que sale el agua hacia donde hay menos presión. Entonces, esa misma idea, yo te decía, si la presionamos al suelo con agua por el peso de una nueva edificación, pero resulta que el suelo tiene poros, pues el agua interna va a decir, me voy a donde hay menos presión y se va. Entonces, por eso, a pesar de la formulita tan sencilla que expresamos nosotros para determinar la presión las presiones dentro del suelo, pues resulta que hay que hacerle algunas mejoras a esa fórmula, porque cuando se vea sometida a carga, el agua no te va a ayudar a cargar. Nada más te van a quedar la carga de los sólidos. Bueno, ahora, pues resulta entonces que hay que dividir cuánto es carga de sólidos y cuánto es carga de agua. Ah, pues entonces lo que nosotros podemos observar en ese suelo es, por medio de la exploración, determinar hasta qué profundidad se presenta o a partir de qué profundidad se presenta el agua en ese suelo. Mira, haz de cuenta que aquí tienes un montón de partículas de suelo, puede ser que incluso que sea de diferentes estratos, porque pues, tú sabes que los diferentes climas generan diferentes tipos de suelo, ¿no? Y bueno, pues probablemente incluso acá exista otro material, ¿no? Bueno, ahora, pero existe en muchos sitios, no en todos, en muchos sitios existe un nivel que se llama nivel de agua freática. Pongamos, nosotros decíamos que si tú vives hacia Ciudad Azteca, hacia Aragón,
hacia eh, Iztapalapa, muy probablemente ese nivel de aguas freáticas esté pues tal vez a 250, 3 metros de profundidad de lo que nosotros alcanzamos a ver de superficie. Eh, y significa que a partir de donde se genera ese espejo de nivel de aguas freáticas, se va a desarrollar presión hidráulica. Ahora, ¿cómo lo detectamos? Pues en muchas ocasiones lo que se termina por realizar es un pozo a cielo abierto, que platicábamos la sesión pasada, y con ese pozo a cielo abierto, pues retiramos una parte del suelo, nos sirve para observar los materiales de forma directa, y pasa algo en ese pozo a cielo abierto. Mientras lo estamos excavando, pues está seco, ¿no? Pero si lo dejamos reposar tal vez algunas horas, pues nos daremos cuenta de que el agua empieza a fluir hacia el pozo y empieza a rellenarlo. Entonces, después de algunas horas vemos que empieza a fluir el agua, a fluir el agua, a fluir el agua, hasta que se cumpla algo que en física nos llamaban, que se llamaba el principio de los vasos comunicantes. No importa la forma del vaso, siempre el agua va a llegar a la misma altura, principio de vasos comunicantes. Entonces, pues resulta que el agua se va a establecer hasta cierto nivel y vamos a observarlo como un espejo de agua, ¿no? Nosotros desde aquí arriba nos asomamos y decimos, mira, mira, hay agua ahí abajo. A ver, vamos a medirlo, ¿no? Entonces sacamos nuestra cinta métrica y decimos, está a 250 de profundidad o está hay sitios dentro de nuestra ciudad y otras en donde podemos encontrar el nivel de aguas freáticas a unos 50, a 1 metro. Evidentemente que estamos cerca de alguna laguna, incluso hasta menos profundidad, ¿no? Bueno, pero también si estamos, déjeme hacer un dibujito aquí rápido, si estamos en una zona alta, pues lo más probable es de que no encontremos ese nivel de aguas freáticas. Pongamos, yo les decía, alguien que vive hacia Aragón, probablemente en 2 metros lo va a encontrar el agua, ¿no? En Iztapalapa. Pero si alguien de ustedes dice, no, pues es que yo vivo en Polanco, pues en Polanco ya empieza a tener un poquito de zona de lomas o un poquito de zona de transición, y entonces probablemente tenga que explorar tal vez 7 metros para encontrar agua, ¿no? O 8 metros. Y si alguien vive en Coacalco, pues probablemente tenga que explorar 25 metros para encontrar agua. Entonces depende un poquito de la zona en la que vives, ¿no? Y también que no exista un fenómeno de extracción de agua, ¿no? Porque hemos platicado de que en nuestra ciudad, pues tenemos pozos de extracción de agua profunda, donde incluso más abajo de 50 metros o 100 metros, extraemos agua. Y gracias a esa agua que extraemos, alguien quien sataniza eso, ¿no? Pero gracias a esa agua que extraemos, pues es de que hemos enfrentado los últimos meses, ¿no? La realidad es de que el año pasado no llovió mucho y nuestras presas están bastante secas en el 2021. Y gracias a los pozos de extracción de agua es de que nuestra ciudad pues sigue operando, ¿no? Y sigue teniendo presencia de agua. Bueno, la intención del día de hoy no es hablar tanto de eso, sino más bien de presiones. Pero nosotros decíamos que a partir de donde se genera el nivel de aguas freáticas, se va a establecer la presión hidráulica. A partir de ese punto, el agua empieza a acumular presión. Ahora, si le preguntamos a la primer partícula de agua, a la que está más superficial, oye amiga, ¿estás sintiendo mucha presión encima de ti? Bueno, eso es una metáfora, probablemente me van a decir, ahí ese profesor hasta cree que el agua habla. No, no habla, no el agua, pero evidentemente que la partícula de arriba no tiene presión encima de ella, y entonces pues, no tiene presión. Pero si le preguntamos a una partícula que está más abajo, me va a decir, es que yo tengo que soportar a las partículas de arriba, entonces yo sí siento una presión. Y la partícula que está más abajo me dice que yo tengo que soportar a todas las de arriba. Ah, pues entonces ella desarrolla más presión o está sometida a más presión. Y entre más me vaya profundizando, pues tienen cada una de ellas más y más presión. Y eso es parte de lo que platicábamos con la expresión o la ley fundamental de la hidrostática. A medida de que la altura de agua es más grande, se va sintiendo más y más presión. Ok, pero el suelo probablemente en la gran mayoría de las ocasiones, empieza a cargar desde más arriba, ¿no? Desde más arriba, por acá en las personitas. Bueno, pues entonces la gráfica de suelo empieza a generar sus propios incrementos o su propia presión desde
más arriba. Y también quedamos de que el esfuerzo en el suelo lo podemos calcular como gamma por H. La presión del agua la calculamos como gamma del agua por altura de agua. En mecánica de suelos no utilizamos el término presión hidráulica, sino más bien utilizamos un concepto bastante similar que se llama presión de poro. Ok. ¿Por qué se llama presión de poro? Porque es la presión que hay en los huecos. En la gran mayoría de las ocasiones, si tenemos agua, pues es presión producto de agua, pero el aire también genera presión. Entonces, por eso mejor le llamamos presión de poro. Y al esfuerzo que se genera dentro del suelo le llamamos esfuerzo total. Ah, pero resulta que este esfuerzo que, déjame, te lo remarco un poquito, este esfuerzo que se da a cualquier profundidad, pues resulta que es la suma de la presión de los sólidos más la presión del agua. Ah, y si los restamos, si a esta segunda gráfica le restamos la primera, pues resulta que podríamos encontrar la presión neta de los granos, lo que realmente está generándose de presión, nada más a consecuencia de los granos sólidos. Mira, si a esta le restamos la de acá, nos empezaría a quedar una gráfica que empieza a crecer, pero a partir del nivel de aguas freáticas, a partir de ese nivel, como que ya no crece tanto. ¿Por qué? Pues porque se van a estar restando esos efectos. Y a esto, a la presión producto solamente de los sólidos, la presión con la que entran en contacto grano contra grano, a eso se le llama esfuerzo efectivo. Este es el efectivo, ¿no? Así como en una expresión un poco chilanga, ¿no? ¿Cuál es el bueno? Este es el bueno. Ah, bueno. Este es el esfuerzo real, el que no va a cambiar incluso aunque el agua se vaya. Ah, bueno, pues entonces resulta que el esfuerzo efectivo también se utiliza la letra sigma, pero para diferenciarlo le vamos a poner un acento o alguien diría un sombrerito, ¿no? Un acento, ¿no? Y ese esfuerzo efectivo va a ser igual al esfuerzo total menos la presión de poro. Y que por lo menos conceptualmente me toca explicarles el día de hoy, pero falta hacerlo de forma numérica. Pero como ven ustedes, vamos bien. Ahora, estas presiones, perdón, bueno, primero, no quiero quitarles la intención. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta este momento? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, gracias. Ahora, miren, estas son presiones naturales, ¿no? O sea, no estamos interviniendo, digamos que porque le estamos generando un nuevo peso, sino que nada más son naturales. Otra historia es el hecho de que le lleguemos a cargar un cierto peso. Esa otra historia, déjame aquí poner una línea de división porque pues, no somos iguales. Este, eh, Eso significaría que además de la presión que hay antes de que lleguemos a construir, pues probablemente cuando nosotros llegamos y generamos un cierto peso o una cierta estructura que le transmita presión al suelo, pues esta estructura, pese lo que pese, va a existir una profundidad en donde va a sentir toda la presión. Vamos a suponer, por decirte algo, ¿no? Que es un edificio de 10 niveles y yo creo que en sus materias de estructuras ustedes han visto que un edificio de 10 niveles tiende más o menos a transmitir algo así como unas 10 toneladas metro cuadrado, aproximadamente, ¿no? Probablemente alguien me diga, no, pues es que vamos a utilizar losas aligeradas o piezas de multiperforadas o fachadas de cristal, lo que sea, y eso logra bajarle el peso. Pero un poco, digamos, a la vieja escuela, 10 niveles significan 10 toneladas metro cuadrado, pero esas 10 toneladas metro cuadrado, digamos que lo siente el suelo exactamente en el contacto, ¿no? Exactamente en el contacto de la nueva estructura.
A medida de que se profundiza, y déjame ponerle tal vez en lugar de una cierta presión, déjame manejarlo como un porcentaje. Exactamente abajo de la cimentación, digamos que siente el 100% de la presión, pero un poquito más abajo, pues probablemente ya nada más sienta el 90%, y un poco más abajo, pues sienta un 80%, y más abajo, pues un 70%, y se genera algo que le decimos bulbos de presiones. Bulbos, pues porque tiene la apariencia de un bulbo, ¿no? 50%, y así sucesivamente, a medida de que nos vamos alejando de la edificación, pues cada vez se siente menos presión. Tal vez por aquí ande un 30, un 20, un 10%, ¿no? Ahorita nada más te lo estoy dibujando de forma conceptual. Habrá oportunidad en otro día de calcular. Mira, ahora, estas serían presiones que ya no serían naturales, sino que ya a esto le podemos llamar un incremento de esfuerzos. Y ese incremento de esfuerzos, nosotros le podemos incluso hacer un corte. Sí, yo creo que con este plumón. Déjame hacerle un corte aquí. Mira, ¿qué pasaría si yo le hago un corte y me pongo a observar cómo se comportan esas gráficas o esos bulbos de presiones? Pues entonces resulta que otra vez tendría mi cimentación con el peso que tenga encima, llámese 10 niveles, 5, lo que sea, pero resulta que exactamente debajo de ella se siente el 100% de la presión. Un poquito más abajo, tal vez se sienta el 90, un poquito más abajo se sienta un 80, y así sucesivamente. Y probablemente la gráfica que obtengamos es algo así, donde la presión producto de la nueva edificación se va perdiendo a medida que nos profundizamos. Y se va perdiendo, pues por lógica, ¿no? No puede llegar esa presión hasta el centro de la Tierra. O sea, si le preguntáramos, si le preguntáramos al manto, oye, ¿ya sentiste el nuevo edificio? Pues evidentemente que nos va a decir, no, pues no pesa nada el nuevo edificio, ¿no? Comparado con la presión que hay en el manto, ¿no? O en una capa de la litosfera. Bueno, entonces resulta que esa presión se va a ir perdiendo a medida de que gane profundidad o gane metros hacia abajo, ¿no? Y usualmente lo que hacemos es de que calculamos hasta que tengamos menos del 10%, porque esta línea se vuelve un poquito asintótica, se vuelve teóricamente asintótica. Entonces, pues usualmente hasta que se pierde el 90% de la presión, ahí es hasta donde calculamos. Eso lo haremos tal vez en nuestra siguiente sesión, y para eso tal vez utilizaremos la teoría del señor Boussinesq. ¿Ok? La teoría de Boussinesq. Existen otras teorías como la de Froelich o la teoría de Westergaard, que tiene pues algunas ciertas hipótesis. Pero digamos que la teoría más utilizada por la mayoría de la gente es Boussinesq. Eh, y bueno, me gustaría que vieras esta diferencia, ¿no? Una cosa es los esfuerzos que existían antes de que nosotros lleguemos a construir, a modificar a la naturaleza, y otra cosa es los esfuerzos que van a hacer precisamente eso, la modificación de la naturaleza. Ahora, evidentemente que podemos nosotros tomar tal vez un cubito de suelo de por aquí, de alguna cierta profundidad, y ese cubito de suelo, pues decir, bueno, es que originalmente ese suelo tenía una cierta presión o un cierto esfuerzo, y eso hacía que ocupara un cierto volumen. Si le aplicamos a ese mismo cubito, resulta que además de su esfuerzo que ya tiene por peso propio, además nosotros le aumentamos la presión por una nueva edificación, o sea, un incremento de esfuerzos, pues entonces lo más probable es de que mi cubito se cambie de volumen, ¿no? Que se haga un poquito más chaparro. Estoy exagerando, ¿no? Estoy exagerando, pero que a partir de un cierto volumen o altura inicial, pues termine en una altura final. Y ese cambio de altura, que ahorita yo te estoy pidiendo que te lo imagines a partir de un cubito o de un elemento diferencial, pues va a tener una consecuencia a nivel de superficie. Evidentemente que la presión va a lograr hundir al suelo.
Ahora, si eso le hace al cubito que está, por decirte algo, a 10 metros de profundidad y le hace lo mismo al cubito que está a 8 metros de profundidad y al cubito que está a 3 metros de profundidad, bueno, pues hay que irle sumando cómo se aplastan todos esos cubitos en la columna y muy probablemente eso haga que nuestro edificio pues descienda o se hunda una cierta cantidad de centímetros, un incremento de altura o un asentamiento. Ok, ahora, antes de meternos al término al problema de calcular asentamientos, pues tenemos que entender cuáles son las presiones de un sitio antes de que lleguemos como humanos a destruir ese sitio, bueno, a modificarlo, ¿no? Y por eso, pues el día de hoy vamos a hacer un ejemplo de esfuerzos en algunos lugares, ¿no? Ok, podemos utilizar las fórmulas que por ahí ves del lado izquierdo. Bueno, yo espero que vamos bien, ¿no? Yo creo que sí vamos. Hoy tuve la intención de hacerlo así con una tableta, eh, que digamos que es como estoy tal vez platicando los temas en nuestras materias de estática y de resistencia de materiales. Bueno, fíjense que ya quedamos que hay esfuerzos naturales y esfuerzos por construcción. Los verticales los acabamos de escribir por ahí, que les vamos a llamar esfuerzo total, esfuerzo de agua o presión de poro, y esfuerzo efectivo, lo que realmente están sintiendo los granos. Para ese esfuerzo efectivo, en algunos libros lo llegas a encontrar como sigma con una comilla. Bueno, es lo de ¿no? Tal vez ese editorial no tiene la capacidad de ponerle el acento. Ahora, hay esfuerzos horizontales. Probablemente tú te habrás dado cuenta cuando sacan alguna tubería de alguna excavación, te habrás dado cuenta de que una tubería vieja ya queda un poquito deformada, un poquito ovalada. ¿Por qué? Pues porque lo más seguro es de que esa tubería recibe más presión de forma vertical de la presión que recibe de forma horizontal. Entonces, resulta que el esfuerzo horizontal es menor que el esfuerzo vertical. Eso significa que los esfuerzos horizontales pues van a ser menores que los verticales. Mm, Nada más que hay tres tipos de esfuerzos horizontales. Uno se llama esfuerzo horizontal en reposo. Hay otro esfuerzo horizontal que se llama en estado activo y hay otro esfuerzo horizontal que se llama en estado pasivo. Y eso lo que significa es de que si se va a mover el material. Fíjate, el ejemplo que yo te ponía acerca de una tubería, digamos que sería un caso de reposo. La mayoría del tiempo, pues, de la tubería está en el mismo sitio, no sufre movimientos ni nada. Pero hay estos casos activos y pasivos, se presentan, pongamos, en muros de contención. Cuando hay un muro de contención porque hay una diferencia de niveles entre dos edificaciones o una diferencia de niveles, pues, atendiendo a la topografía de la zona, lo más probable es de que este muro de contención experimente un pequeño movimiento hacia la zona baja, un movimiento de algunos milímetros, una milésima de su altura. Y ese movimiento lo hace pues, a consecuencia de la presión que recibe del lado derecho en esta ocasión. Si se mueve un par de milímetros, no pasa nada, ¿no? Pero eso ayuda a que se genere el empuje activo. Mientras que del otro lado, como recibe ese movimiento, se genera el empuje pasivo. Y bueno, pues ya habrá la oportunidad de que te platique más adelante ese tipo de esfuerzos. Pero esos esfuerzos están basados en los esfuerzos verticales, ¿no? Digamos que todo esto, primero hay que entender los verticales. Y para lo del incremento de esfuerzos, pues ya ves que decíamos de que hay que atender la teoría de Bose en esto. Ok, bueno, entonces, pues ya, dicho lo anterior, yo creo que lo que nos queda es hacer algún ejemplo de esfuerzos verticales. Eh, pues vamos al ejemplo. Vamos a hacer varios ejemplitos. Vamos a hacer algunos ejemplitos. El primero de ellos, yo me gustaría que te imaginaras tal vez
un, un sitio en el que queremos calcular la presión que está actuando o el esfuerzo que está siendo sometido una partícula de suelo, esfuerzo vertical, que está ubicado a em, una profundidad de 5 metros y que el material que está en esa región, pues tal vez se trata de una arena limosa. Haz de cuenta un tepetate, ¿no? Arena limosa. Un tepetate, usualmente el limo ocupa los espacios que dejan las arenas y por eso suelen tener valores altos con respecto a su densidad. En este caso, pues tal vez te voy a mencionar la densidad de ese material en 1.8 toneladas metro cúbico. Ahora, ahorita te aclaro algo acerca de eso. Resulta que si nosotros queremos cambiar eh, la densidad a peso volumétrico, pues tenemos que multiplicarlo por la gravedad. Es decir, tenemos que multiplicarlo por 9.81. 9.81 por 1.8 nos daría un valor de peso volumétrico de 17.65, 17.66, 17.66 kilonewtons por cada metro cúbico. Y ahí ya tenemos nuestro peso volumétrico. Y resulta que la presión o el esfuerzo en ese punto lo podemos calcular con la fórmula que yo te decía. Esfuerzo es igual a gamma por H. Bueno, pues entonces esfuerzo va a ser igual a 17.66 kilonewtons por cada metro cúbico, multiplicado por una altura, en este caso, de 5 metros. Y ese esfuerzo nos va a dar igual a 88.29 kilonewtons metro cuadrado. Es decir, ese esfuerzo es igual a 88.29 kilopascales. Y eso sería ideal, eh, ideal, en sistema internacional de unidades, manejar la presión en kilopascales. Sin embargo, parte de nuestra realidad, eh, a pesar de que somos parte del Tratado de Libre Comercio y a pesar de que pues estamos en una universidad y que debemos de manejar conocimiento universal, pues yo creo que también hay que entender nuestra realidad de nuestro país y de nuestra Latinoamérica, ¿no? Y nuestra realidad, pues, si yo les digo, oigan, ¿y eso es mucho o es poco? Pues probablemente no lo sepamos expresar, ¿no? Sobre si es mucho o es poco. Pues quién sabe, porque está en una unidad que ni siquiera conozco, ¿no? Que son kilopascales. Entonces, nuestra realidad de las que yo les hablaba es de que solemos en Latinoamérica este valor que en realidad es una densidad, manejarlo como peso volumétrico. Y entonces solemos decir en nuestra forma de expresar que ese material pesa 1.8 toneladas por cada metro cúbico. Eh, Muchas personas que se dedican a la investigación en este momento se enojarían y dirían, es que estamos violando la ley, eso no es peso volumétrico, eso es densidad. Pero fíjate que en parte de nuestra realidad en nuestro país es de que manejamos los pesos en toneladas. Y si los manejamos en toneladas, pues está bien nuestra expresión. Y resulta que mi presión o mi esfuerzo lo puedo calcular como gamma por H, y entonces mi esfuerzo va a ser 1.8 toneladas metro cúbico por 5 metros. Y entonces esa multiplicación me va a dar 9 toneladas por metro cuadrado. Y fíjate, eso sí me lo puedo, bueno, no sé ustedes, yo creo que sí nos lo podemos imaginar. 9 toneladas metro cuadrado significa pues un edificio de 9 niveles. Un edificio de 9 niveles son 9 toneladas metro cuadrado. Ahora, por esa razón, pues digamos que seguimos utilizando los dos sistemas de unidades. Alguien dirá, es que en realidad lo que ustedes manejan es un sistema técnico de unidades.
Sistema técnico de unidades. Aquí tenemos un problema porque tal vez si hablamos con un inglés o con alguien que venga de la Universidad de Oxford, probablemente no nos entiendan y nos hagamos bolas. Pero, pues bueno, hay una solución final, que este resultado lo podemos multiplicar también por la gravedad, 9 por 9.81, y nos vuelve a dar 88.29 kilopascales, y ya nos entendemos con el cuate que viene de la Universidad de Oxford. Lo que pasa en nuestra querida Latinoamérica es de que pues decimos, oye, de esta gravedad, ¿no? O sea, la gran mayoría de nosotros nunca vamos a visitar el espacio. Suena feo, ¿no? Suena rompe sueños de niños, hoy que estamos en el Día del Niño. Pero la real, perdón, suena feo, pero la realidad es que nadie de nosotros va a ir a Marte, ¿no? Entonces, pues dejemos de utilizar la gravedad y simplemente lo manejamos en toneladas metro cuadrado. Y las dos formas de verlo están bien, ¿no? Yo creo que no hay que pelearnos con el mundo. Si estamos en una investigación o en algún programa internacional, pues habría que utilizar kilopascales. Si somos parte de la ingeniería práctica, de día a día, pues hay que utilizar toneladas metro cuadrado, que es lo que nos podemos entender. Incluso, mira, yo creo que más te va a ayudar esta idea que nos podamos entender, porque tú sabes que un tinaco lleno de 1,000 litros de agua, 1,000 litros de agua, pesa 1 tonelada. ¿Qué quiere decir? 1 tonelada por cada metro cúbico. El agua. 1 tonelada por cada metro cúbico. Y también pongamos, yo creo que sabes el peso volumétrico del concreto. Concreto, resulta que son 2,400 kilos por cada metro cúbico, es decir, 2.4 toneladas metro cúbico. Y esos dos sistemas de referencia que tenemos muy a la mano nos permiten identificar si este valor está bien o está mal. Fíjate, yo ahí lo que te estoy diciendo es, ese tepetate o esa arena limosa, ese tepetate pesa más que el agua, ¿no? Pues tiene mucha lógica. Y pesa menos el concreto. Pues sí tiene lógica, porque un tepetate no tiene la dureza de un concreto. Ahora, yo por ahí en alguna otra sesión te decía que materiales blandos como una arcilla, las arcillas, una CH, tiende a parecerse al peso volumétrico del agua, es decir, 1.3, 1.2. Materiales densos tienden a parecerse al peso volumétrico de un concreto, que incluso deberíamos manejar un concreto sin armar, es decir, un 2.1. Entonces, pues este material que es denso se parece más al valor del concreto. Bueno, ahí tenemos un primer ejemplito, pues tal vez en un estrato único, ¿no? Esa palabrita, un estrato único. Bueno, ¿qué significan los estratos? ¿Qué significan los estratos? Por ahí lo hemos tal vez platicado en algunas otras ocasiones, de que la naturaleza pues presenta diferentes materiales a diferentes profundidades. Pues entonces puede ser que nosotros estemos muy a gusto aquí a nivel de superficie, pero que el suelo debajo de nosotros tenga diferentes capacidades, diferentes resistencias. Tal vez a épocas recientes ese material ha tenido el frío necesario para desarrollar arenas y para guardar arenas limosas, pero tal vez eh, hace apenas unos 10,000 años o hace 5,000 años, pues probablemente fue un lago y desarrolló arcillas, y tal vez con un poco de mayor antigüedad, tal vez ese lago también se secó y permitió la agrupación de más arenas, pero más antes, hace tal vez 100,000 años, pues fue un lago. Y bueno, la diferencia de climas permite que se den diferentes tipos de materiales en algún sitio. Por ahí lo hemos platicado en alguna otra sesión, y yo creo que vale la pena preguntarle a San Google. Vamos a preguntarle a Google, que sabe todo, ¿no? Es lo bueno de esta época. Él sabe todo. Vamos a pedirle por aquí que nos busque estratos. Estratos de suelo. A ver, suelos. Porque alguien me va a decir, pues sí, también hay estratos sociales, ¿no? Y eso otro vale todo muy distinto. Mira,
Ahí hay una serie de imágenes acerca de estratos de suelo que nos permiten platicar o identificar algunas características. Mira, tal vez la explicación esta de que aparece en el extremo izquierdo tiene mucho que ver con el proceso de formación de suelo residual. De forma hasta abajo, el horizonte C, todavía alcanzamos a ver rocas residuales o rocas del sitio, y en cambio en la parte de arriba vemos la generación de algo que le llaman humus o restos de materia orgánica, ¿no? Pero pero mira, esta imagen, vamos a ver. Esta yo creo que nos puede ayudar. Eh, Tal vez la estoy tomando así al azar, ¿no? Nada más le di buscar en Google. Pero yo creo que esa imagen es un poco más parecido a lo que hemos nosotros platicado, ¿no? Que diferentes climas nos generan diferentes tipos de depósitos, ya sea de rocas o de suelos. En algún momento, dentro de algunos miles de años, los suelos que conocemos se van a transformar en rocas, rocas sedimentarias. Pero mira, esta otra imagen también algún día la utilizamos. Eh, pero evidentemente que tú recuerdas que los estratos se depositan de forma horizontal en un tiempo geológico reciente. ¿Qué significa geológico reciente? Pues tal vez 2 millones de años, ¿no? Eh, si lleva más tiempo, lo más seguro es de que la naturaleza empieza a deformar esos estratos por fuerzas tectónicas. Ahora, nosotros a veces creemos, no, no estamos parados hasta arriba y creemos que todo el material es igualito abajo de nosotros y la realidad es de que no, va cambiando. Y por eso yo les pedía ese favor de que ustedes ahora la siguiente vez que salgan de vacaciones, incluso si van a salir este fin de semana a algún lugar cerca de la ciudad, pues que no se pongan a ver la película, ¿no? Del camión o que no se pongan a ver su celular, historias de Facebook, ¿no? Sino que más bien cuando tomen la carretera, traten de observar la naturaleza y traten de ver si logran ver ese tipo de estratos o estratigrafías. Y si las ven horizontales o si las ven inclinadas. ¿Y qué les dice esa estratigrafía? ¿Y qué les dicen los cerros? Puede ser que ni siquiera hayan llevado la materia de geología o de mecánica de suelos, pero de todas formas, yo creo que la naturaleza nos brinda muchas más imágenes bellas que lo que alcanzamos a ver en Facebook, ¿no? Bueno, perdón. Bueno, entonces, ojalá y que la siguiente vez que agarren una carretera, observen estos materiales. Bueno, ahora regresemos a nuestro ejemplo que vamos a desarrollar. Y yo creo que para ti ya ahora es más fácil de identificar estos diferentes estratos debajo de algún sitio. Y probablemente en alguna profundidad alcancemos bueno, déjame agregar otro estrato. Déjame agregar otro estrato por acá. De una arena con gravas y un poco de limo. Y después, pues vamos a considerar una roca. Fíjense que desde el punto de vista de mecánica de suelos, simplemente decimos roca, ¿no? Y no somos, digamos, tan específicos como los geólogos en decir, bueno, sí, pero hay diferentes tipos de roca, ¿no? Una andesita o un basalto o qué tipo de roca es. Simplemente pues, decimos roca. La gran mayoría, esto es algo que me interesa que te lleves, prácticamente todas las rocas son más duras que el concreto, casi todas. ¿Por qué? Pues porque la hizo la naturaleza a 1000 grados centígrados, si son de carácter ígneo, o la hizo la naturaleza a través de 1 millón de años de sedimentación, por lo menos, si es una roca sedimentaria, o la hizo la naturaleza a través de grandes presiones. Entonces, acuérdate de eso, ¿no? Las rocas son mucho más resistentes que nuestras cuevas artificiales, es decir, nuestro concreto. Bueno, ahora vamos a ponerle este ejemplito, vamos a ponerle elevaciones. Vamos a pensar que esta es la elevación 0.0, que la exploración que hicimos llega a una profundidad de 3.50 y luego después entre 3.50 y la profundidad de 8 metros, encontraron un material que se llama arcilla y entre 8 y 9 metros,
8 y vamos a ponerle aquí algo diferente. 9.50 encontraron una arena y hasta una profundidad de 14.30 encontraron una arcilla y luego hasta una profundidad de 16.50 encontraron un libo y aquí ya vamos a redondearlo a una profundidad de 19.50. Ok. Ahora, en esa exploración que se permitieron hacer tal vez para, para buscar edificar algo encima de él, se detectó la presencia de agua freática y esa presencia de agua se detectó en una profundidad de 5 metros. Voy a ponerle por aquí un nivel de aguas freáticas. Es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Nivel de aguas freáticas. Y bueno, yo te decía acerca de los materiales. Lo bueno es que ya sabemos de la clasificación SUBS. Entonces, fíjate, lo primero que nos estamos encontrando es una arena con presencia de limos. Después nos encontramos una arcilla de alta plasticidad. Después nos encontramos una arena mal graduada. Luego otra vuelta una arcilla, pero ahora de baja plasticidad. Después un limo de baja plasticidad y una arena limosa otra vez. Bueno, evidentemente que cada uno de esos materiales tiene diferentes pesos volumétricos. Yo te decía que las arcillas tienden a tener pesos volumétricos parecidos al del agua. Yo te los estoy proponiendo en esta ocasión, pero en realidad eso es el resultado de la exploración, de meter una perforadora, recuperar muestras y tal vez una muestra inalterada de esta arcilla en el laboratorio determinar su volumen y su peso e incluso ensayarlas, ¿no? A compresión y a tensión. Pero bueno, ahorita estamos obviando ese proceso. Entonces, pues yo te propongo en esta ocasión que esta arcilla tenga un peso volumétrico de 1.3 toneladas metro cúbico, que la arena que está debajo de ella tenga un peso volumétrico de 1.6 toneladas metro cúbico, que la arcilla que está debajo de ellas tenga un peso de 1.45 toneladas metro cúbico, el limo 1.53, yo creo que está bajito ese valor, 0.60. Y bueno, esta arena limosa, otra vuelta ya gana mucho valor, 1.85, ¿no? Okay. Al igual que la primera, ¿no? La primera no puede tener el mismo valor, y yo creo que vale la pena que hacerte el comentario. No puede tener el mismo valor porque ha estado más expuesta a la intemperie. No lleva tanto tiempo depositada. Nosotros también hemos platicado que los materiales más abajo son más viejos y los que están más arriba son más recientes. Entonces no ha tenido el tiempo suficiente para acomodar del todo sus partículas. Entonces no puede tener el mismo valor de 1.85. Vamos a colocarle un valor de 1.70, ¿ok? 1.70 toneladas metro cúbico. Bueno, ahora, hace un momento nosotros hicimos un ejemplo para un sitio que nada más tenía un material. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con un sitio que tiene muchos materiales. Nada más lo que estaba pensando es de que creo que tenemos mucha información aquí abajo. Deja mejor muevo mi ejemplo a otro sitio. Vámonos para allá. Ahí está. Y la forma de realizar este ejemplito, pues es por medio de una tabla, ¿no? Entonces te voy a dibujar una tablita donde vamos a ir colocando, vamos a ir haciendo algunos cálculos. Mira, esta tablita usualmente la empezamos con las profundidades. Entonces te voy a escribir por aquí profundidad. Profundidad y te voy a escribir dos profundidades. Una que es la profundidad inicial y otra que es la profundidad final. Y a partir de ahí, pues vamos a ir encontrando algunos valores. Después nosotros en nuestra tablita vamos a anotar una cierta H o un cierto espesor. Ese espesor va a estar dado en metros. Después vamos a anotar, ay, me abrí mucho.
Vamos a anotar nuestro peso volumétrico. Ese peso volumétrico, ya ves lo que te decía, nosotros lo solemos manejar en toneladas metro cúbico. Y después de tener el espesor y el peso volumétrico, pues podríamos calcular el esfuerzo de cada uno de esos estratos. Lo podemos llamar esfuerzo parcial. Ya ves que para ocupar ese esfuerzo parcial vamos a utilizar gamma por H o gamma por espesor. Entonces, nuestro resultado va a quedar en toneladas metro cuadrado. Y después lo que vamos a hacer es de que los vamos a empezar a acumular y eso ya nos va a dar el esfuerzo total hasta cierta profundidad. Y también va a estar en toneladas metro cuadrado. Y bueno, ya después nos vamos a meter con el término del agua. Y para eso necesitamos algo que se llama altura de agua o columna de agua. Esa la medimos en metros. Y después la presión del agua, que la medimos en toneladas metro cuadrado. Bueno, ahora, hay que empezar nuestro problema, pues copiando las profundidades de inicio y final que tenemos por ahí expresadas. Entonces, nada más te voy a comentar que hay que agregar un renglón tonto. Este renglón tonto, digamos que va de 0 hasta 0. Tú dirás, pues, si es de 0 a 0 no tiene espesor. Pero ahorita en unos minutos te platico cuál es la intención de ese renglón tonto. Y el segundo renglón, pues va a ir de 0 hasta una profundidad de 3.50. Y el tercer renglón va a ir de 3.50 hasta donde me encontré el NAF. Híjole, no lo puse. El NAF vamos a considerarlo a 5 metros, ¿no? Creo que sí lo dibujé, pero no lo puse. 5 metros de profundidad. 5 metros. Y luego de 5 hasta 8 metros. Y luego de 8 hasta 9.50. Y luego de 9.50 a 14.30. Y luego a 16.50. Y luego a 19. 19.50. Ok. Solemos agregar algunas líneas nada más para no perdernos, ¿no? No quiere decir que sean necesarias. Entonces, mira, te voy a agregar por aquí unas líneas. A veces creo que soy un poquito terco, ¿no? Pues si ya tenemos cuadrícula en el fondo, ¿para qué agregamos? Bueno, pues tal vez porque no, la cuadrícula no se adecua a nuestras necesidades. Entonces, pues a veces terminamos haciendo otra cuadrícula. Ahí está, 9.50. Nada más copié las profundidades del ejemplo que queremos realizar. Ahora, ya que tengo esas profundidades, podría también de una vez, copiar los pesos volumétricos, que ya quedamos que tiene tal vez unidades de densidad, pero pues está bien. Fíjate que de 0 a 3.50 tenemos un peso volumétrico de 1.70, después tenemos un peso volumétrico de 1.30, también en el siguiente de 1.30, después 1.60, después 1.45, 1.63 y 1.85. Ok. Y ahora, si quieres, cambiamos de plumón para identificar cuáles eran datos y cuáles son parte de un proceso de cálculo. Mira, el espesor o la diferencia entre 0 y 3.50, pues evidentemente que son 3.50. La diferencia entre 5 y 3.50 es 1.50. La diferencia entre 5 y 8 es de 3 metros. La diferencia entre 8 y 9.50 es de 1.50. La diferencia entre 14.30 menos 9.50, pues son 4.80. 16.50 menos 14.30 son 2.20, ¿no? Y 19.50 menos 16.50 son 3 metros. Ok. La primera, pues ni siquiera tiene diferencia. No tiene peso volumétrico. Y aplicamos esta formulita de gamma por H, la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Alguien se podrá recordar de eso. Bueno, pues si nosotros multiplicamos 3.50 por 1.70, nos va a dar 5.95. Si nosotros multiplicamos 1.3 por 1.5,
nos da 1.95. Si multiplicamos 3 por 1.30, nos va a dar 3.90. 1.5 por 1.6 nos da 2.40. 4.8 por 1.45, 6.96. 2.2 por 1.63, 3.59. Y 3, caray, ¿ese sí estaba bien? Sí, sí estaba bien. 3 por 1.85, a mí me dio 5.55. Ok. Bueno, el primero tampoco no nos dio nada, ¿no? Y me dirán, bueno, pues, si no estamos haciendo nada en el primer renglón, pues entonces, ¿para qué lo pusimos? Bueno, precisamente la siguiente columna es para eso, ¿no? Para ejemplificar que en una profundidad de cero, en una profundidad final de cero, el esfuerzo que sienten las partículas a una profundidad de cero es cero. Y a partir de ese sitio, tengo que ir sumando lo que pesa el primer estrato, más lo que pesa el segundo estrato, más lo que pesa el tercero, el cuarto, el quinto, a la profundidad Z que me interesa. Entonces, lo que voy a ir haciendo es de que voy a ir acumulando los valores. Mira, 0 más 5.95, pues evidentemente que es 5.95. Más 1.95, pues me da 7.90. Más 3.90 me da 11.80. Más 2.40 me da 14.20. Más 6.96 me da 21.16. Más 3.59 me da 24.75. Y más 5.55 me da 30.3. Una pregunta, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Qué bueno, gracias, gracias. Si algo no cuadra, me dicen, ¿no? Ahora, miren, resulta que eso fue, digamos, el peso de todo el suelo con agua, y por eso le llamamos esfuerzo total. Nos vamos a poner aquí, esfuerzo total. Esfuerzo total. Pero ahora vamos a calcular la presión del agua. Y resulta que el agua empieza en una profundidad de 5 metros. A partir de 5 metros hacia abajo es de que tengo presencia de agua. Pues entonces, yo creo que hay que anotar eso en la tablita, ¿no? Entonces, si nosotros le preguntamos a una partícula que está a 350 de profundidad, oye, ¿cuánta agua tienes encima de ti? Pues no tiene nada, ¿no? No tiene nada. Oye, una partícula que está a 0 de profundidad, ¿cuánta agua hay encima de ti? Pues nada, ¿no? Nada más cuando llueve, pero ahorita no hay. Pero si le preguntamos a una partícula que está ubicada a 5 metros de profundidad, probablemente nos diga, mira, yo acá no tengo nada, pero a partir de aquí empieza el agua. A partir de ahí hay un nivel de agua freática. Y en cambio, una partícula que está a 8 metros de profundidad, ahí ya sí va a tener una cierta columna de agua ya declarada, que va a ser entre 5 y 8, va a tener una presión de 3 metros columna de agua. En cambio, a una que está a 9.50 de profundidad, sería 9.50 menos 5, pues 4.5. Y una que está a 14, fíjate, ¿por qué 14? Mira, 14.30 es mi renglón final. A 14.30 resulta que tengo una presión o una columna de agua de 14.30 menos 5, 9.30, ¿no? Y así estamos sacando la columna de agua a partir de que hay agua a los 5 metros de profundidad. Entonces, 16.50 menos 5, pues nos da 11.50.
Y 19.50 menos 5 nos va a dar un 14.50. Y ya tenemos las columnas de agua. ¿Por qué se le llama columna de agua? Ah, pues porque digamos que es, a pesar de que hay huecos, esta agua tiene la capacidad de conectarse entre los poros o entre los granos. Quiere decir que, mira, el agua de aquí se conecta con la de acá, con la de acá, con la de acá, y está conectada entre sí. Y al estar conectada entre sí, pues sigue acumulando una presión o una columna de agua. Bueno, entonces, me hace falta el término de presión de poro. Tú recuerdas de lo que platicábamos hace algunos momentos, hace algunos minutos, que la presión de poro o la presión del agua la calculamos como peso volumétrico del agua por altura del agua. Y el peso volumétrico del agua, déjame te lo escribo por acá, sí, peso volumétrico del agua, igual a 1 tonelada por cada metro cúbico. Entonces tú me vas a decir, pues no tiene chiste, ¿no? Nada más tengo que multiplicarla por 1. Y pues esa multiplicación hasta mi primo que va, mi sobrinito que está en el kinder, pues yo creo que ya la puede hacer, ¿no? 9.3 por 1, pues 9.3. 11.5 por 1, pues 11.5. Pero el chiste está, o la modificación está, en el cambio de unidades. A la hora que multiplicamos toneladas metro cúbico por metros, pues nuestras unidades nos van a quedar en unidades de presión. Y por eso, bueno, pues hay que hacerlo, hay que multiplicarlo. Si estuviéramos realizando nuestro problema en unidades del sistema internacional, pues habría un cambio mayor de valor, ¿no? Porque ahí sí la, el peso volumétrico del agua no es 1, sino que es 9.81. Bueno. Y después vamos a encontrar el bueno, ¿no? El esfuerzo efectivo. Efectivo. Esfuerzo efectivo, pues también va a tener unidades de presión. Y tú recordarás de la explicación de hace algunos minutos que la forma de calcularlo es esfuerzo efectivo es igual a esfuerzo total menos presión de poro. Y bueno, pues nosotros vamos a ir tomando, mira, 0 menos nada, pues 0. 5.95 menos nada, 5.95. 7.90 menos 0, 7.90. 11.80 menos 3 nos da 8.80. 14.20 menos 4.5 nos da 9.70. 21.16 menos 9.30 nos da 11.86. Y 24.75 menos 11.50 nos da 13.25. 30.3 menos 14.5 nos da 15.80. Ahora, ¿estas qué son? 15.80 toneladas por cada metro cuadrado. Significa, mira, de forma muy sencilla, ¿no? A 20 metros de profundidad, 19.50, a 20 metros de profundidad, el suelo antes de que ya tiene una presión todavía si tú le agregas peso, pasa una fundición. Bueno, pero de todas formas a veces no nos imaginamos esos valores, ¿no? Entonces, algo que solemos hacer cuando se calculan estos temas es de que hacemos unas gráficas y esas gráficas, pues evidentemente que alguien de ustedes me va a decir, ¿y por qué no lo hicimos en Excel? Está más fácil. Ya aprendí a graficar en Excel, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, la intención del día de hoy fue que lo hiciéramos a mano, ¿no? Nada más que tenemos que graficar hasta una profundidad de 19 o de 20 metros, ¿no? Ok, entonces yo creo que podríamos hacer uso de la cuadrícula. Vamos a dejar de ponernos intensos hoy y vamos a bajarle la intensidad a estas líneas y vamos a tratar de hacer uso de la cuadrícula. Mira, esta línea
Y esta otra. Bueno, mientras me acoplo aquí con la cuadrícula, te hago un ligero comercial, ¿no? Mira, aquí vamos a tener 5 metros. No sé por qué razón, hace más o menos un año que empezó esta situación de dar clases a distancia. Cuando platiqué esta clase con los chicos de hace un año, pues al igual que con ustedes, pues les subí el video, ¿no? Pero no sé por qué razón, ese video ha tenido como que mucha fuerza. Creo que lleva como 3,000 vistas. Cuando hablamos de esfuerzos, eh, eh, esfuerzo efectivo, presión de poro y esfuerzo total. Entonces, probablemente si el día de hoy dices, híjole, hoy no le entendí al profesor, te recomendaría que le dieras una checada a ese video de hace un año. Creo que es del 21 de abril, algo así. Este, Así lo puedes buscar, esfuerzos efectivos, esfuerzos, no puedo, presión de poro, y y no sé por qué, tuvo mucha, pues demanda, ¿no? El video. Y inclusive en esta semana, por ahí tuve, bueno, no, hace como 2 semanas, alguien nos mandó un mensaje que lo había visto en Bolivia y, órale, pues qué chido, ¿no? Esa no era la intención, pero pues bueno, qué padre, ¿no? Entonces, si lo pueden ver, pues hacen una revisada. Copiar, copiar. Y probablemente alguien me diga, ¿y por qué no lo hacemos mejor en Excel? Pues porque ya nos queda poquito tiempo y hay que aprovechar de una vez el espacio que tenemos, ¿no? Y habrá una ocasión en donde lo hagamos en Excel. Fíjate que una de las profundidades que tenemos es 1950, entonces la voy a dejar esta línea en 1950. Otra de las profundidades que tenemos me parece que es 1650. Déjame, la voy a tratar de copiar a esa altura de 1650. 1650, ahí está. Otra de las líneas que tenemos la tenemos a 1430. La voy a dejar ahí en 1430. Otra de las líneas es en 950. Otra de las líneas es en 8 metros. Otra es en 5. Y otra es en 350. Ahí está. Ahí está nuestro sistema para graficar. Y bueno, en este sistema que vamos a graficar, vamos a agregar pues algunos títulos, ¿no? Primero vamos a graficar de este lado lo que sería el esfuerzo total. Yo creo que utilizamos, no, ya no me gusta ese color. Vamos a poner este cafecito. Vamos a decirle aquí a nuestro lector que aquí vamos a graficar esfuerzo total. Luego de color azulito vamos a graficar la presión de poro. Y tal vez vamos a ocupar el rojo ese que nos llama la atención para esfuerzo efectivo, ¿no? 30 unidades. Ok. Entonces, mira, déjame tomar. Fíjense, si aquí va a ser el 30, entonces por aquí debe andar el 15, por aquí debe de andar el 10. Vamos a ver si hay cuántas. 1, 2, 4, 6, 4, 6. Pues yo creo que lo podemos mover una y lo podemos dejar aquí el 10. El 10, el 20, en otra vuelta en otras 5, 10, el 20 y el 30. 30. Y podemos incluso mover los otros.
En ese momento es cuando estamos en clases presenciales y pues uno se distrae molestando al compañero, ¿no? Este, acá no sé si se estén molestando vía WhatsApp o ya se fue. Bueno, si tienen hermanitos pequeños en este día del niño, traten de reconocerlos, ¿no? Bueno, ahora sí ya estamos en condiciones de graficar. Mira, de color café vamos a graficar nuestro esfuerzo total y resulta que para una profundidad, la voy a copiar por aquí para ayudarme a mí mismo, para una profundidad de 350, para una profundidad de 350, el esfuerzo total es de 5.95. Déjame, te lo dibujo. 5.95. Aquí. 5.95. Para una profundidad de 0, pues es 0, ¿no? Después, para una profundidad de 5 metros, el esfuerzo total vale 7.90. Es decir, que anda por aquí, 7.90. Para una profundidad de 8 metros, vale 11.8 metros, vale 11.80. Para una profundidad de 9.50, vale 14.20. Para una profundidad de 14.30 metros, vale 21.16. Para una profundidad de 19 metros, vale 19.50, vale 30.3. Ok, entonces mira, vamos a hacerle un poquito de zoom a nuestra imagen. Vamos a unir esos puntos. Te darás cuenta de que hay cambios de pendiente. Tal vez incluso si lo graficas pues, con mayor escala, va a ser más evidente esos cambios de pendiente. Esos cambios de pendiente atienden al hecho de que cada material tiene diferente densidad o diferente peso volumétrico. Te digo, si lo haces a escala, te vas a dar cuenta que los materiales que tienen arenas, que tienen pesos volumétricos más altos, son los que tienen mayor pendiente. Ahora, nos vamos a la gráfica de presión de poro o la presión de agua. Pues lo vamos a hacer de color azulito. El agua, recordarás que empieza a una profundidad de 5 metros. En este ejemplo, no siempre, ¿no? Sino en este ejemplo. Ahí empieza el NAF, ahí tenemos una presión de 0 y llegamos a una presión máxima que vale 14.50. En esta otra gráfica no hay una variación de la pendiente porque el agua siempre tiene el mismo peso volumétrico. No tiene por qué cambiar. Aunque yo calculé diferentes valores a diferentes profundidades, bueno, pues te darás cuenta que con esa misma línea los podemos encontrar. Y ahí tenemos lo que sería la presión de agua o presión de poro. En la gráfica anterior tenemos granos y agua. Es decir, el esfuerzo, bueno, ya está por allá arriba, dice esfuerzo total. Pues entonces ahora lo último que requerimos hacer es la gráfica de esfuerzo efectivo. Y esa gráfica de esfuerzo efectivo, bueno, nos diría, a 350 de profundidad vas a tener una presión de 5.95. A 5 metros de profundidad vas a tener una presión de 7.90. A 8 metros de profundidad vas a tener una presión de 8.80. A 9.50 de profundidad vas a tener una presión de 9.70. A 14.30 de profundidad vas a tener una presión de 11.86. A 16.50 de profundidad vas a tener 13.25. Y a 19.50 de profundidad, tu presión es de 15.8. Mira,
Ahí tenemos la gráfica de esfuerzo efectivo. Te darás cuenta que antes de que haya agua, crece mucho, pero después de que hay presencia de agua, como que ya no crece con la misma intensidad. Y esa es una muy buena razón de por qué no vale la pena en suelos de zona del lago aumentar mucho la profundidad de desplante, porque si ya nos encontramos con el agua, no ganamos gran resistencia al profundizar la cimentación, pero eso lo platicaremos un poco después. Pero algo que me interesa que veas el día de hoy es de que esta presión es la gráfica de esfuerzo efectivo, es decir, solo los granos. La presión que sienten, la presión que sienten los granos solo a consecuencia del peso de granos. Y es la que se va a quedar en caso de que le aumentemos el nivel de esfuerzos, porque el agua, si le aumentamos el nivel de esfuerzos, probablemente en un tiempo reducido sí nos va a ayudar a cargar, pero poco a poco va a decir, bueno, yo estaba con ustedes, yo ya me voy, así nos dice el agua, ¿no? Y se empieza a ir, y se empieza a ir a un sitio donde tiene menos presión. Entonces, por eso la gráfica roja cobra importancia. Eh, Me gustaría, no sé si ustedes estén en esa disponibilidad, me gustaría de que tal vez este problema lo pudieran desarrollar en Excel. Yo creo que sí lo pueden hacer, es una tablita muy sencilla y para pues, verificar que estamos haciendo las cosas bien, que ustedes lo hagan y que lleguen a los mismos resultados. O tal vez no, tal vez llegamos a otros resultados distintos. Y y con esa experiencia, pues hagamos algún otro ejercicio donde más adelante sí calculemos asentamientos. Pero estos, digamos que serían las presiones verticales por peso propio. Yo creo que incluso hasta se las podemos poner aquí abajo. Presiones, presiones o esfuerzos verticales por peso propio del suelo. Ok. ¿Estas gráficas siguen creciendo más abajo? Sí, siguen creciendo porque se sigue acumulando la presión. Pero en términos de cimentaciones ya deja de ser interesante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque también hemos visto que las cimentaciones tienen una profundidad de influencia y tienen una profundidad en donde van a lograr fallar. Si fuera una zapata, pues muy probablemente se va a quedar su falla a menos de 8 metros. En cambio, tal vez si estamos hablando de un cajón de cimentación o una losa de cimentación, pues ahí sí tengamos efectos un poco mayores, ¿no? Por la losa, pues digamos que ya podríamos llegar a una profundidad mayor en su efecto de intentar girar. E incluso, bueno, pues alguien dirá, bueno, pero los pilotes, sí, los pilotes dicen ¿no? Otra historia, ¿no? Los pilotes sí ya buscan estratos más profundos. Pero bueno, dependiendo del tamaño del sapo, diría la frase mexicana, es la pedrada. ¿Cómo ven? Creo que ya nos pasamos un par de minutos, pero si tienen alguna duda, ahorita la tratamos de aclarar, aunque nos pasemos del tiempo, por mí no hay problema, pero